Vamos a empezar de inmediato. Jimena Peña es candidata por el movimiento Alianza País, lista 35, tiene 45 años de edad, nació en Cuenca, fue asambleísta, tiene una maestría en Administración, Economía y Negocios Internacionales y ahora le doy la bienvenida aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. La única mujer en esta contienda hacia la presidencia de la República, pero ya con una trayectoria política. Usted formó parte del gobierno del Rafael Correa, de Lenín Moreno, y ahora llega con esta propuesta, dice usted, de retomar lo que perdió su rumbo en el 2006. De llegar a la presidencia, ¿qué sería eso que usted retomaría de los 10 años del gobierno anterior? No, creo que es importante, Liz, retomar, por ejemplo, la inversión en salud, la inversión en educación. Lastimosamente hemos tenido que enfrentar una pandemia con un sistema de salud muy debilitado, 720 millones de dólares menos para la salud, 1.237 millones menos para la educación. Indudablemente esto ha hecho que el Ecuador no pueda enfrentar los retos de la pandemia y los retos de una educación virtual. Así es que creo que es importante retomar esa inversión para garantizar esos derechos que se encuentran en nuestra Constitución. Ahora, al haber formado parte también, como digo, de esos 10 años de gobierno, continuar luego bajo Alianza País en el gobierno actual, ¿qué corregiría quizás? Bueno, creo que es importante, como le dije, garantizar la inversión para estos derechos, pero también es importante evaluar, por ejemplo, los temas de corrupción que nos han avergonzado a todos los ecuatorianos. En ese sentido, como presidenta del Ecuador, vamos a tener un gobierno paritario, tenemos el afán de construir un gabinete con hombres y mujeres honestos. Jimena Peña será una presidenta que no permitirá que ningún funcionario cuestionado integre su gabinete. Funcionario que comete un acto de corrupción, funcionario tendrá que enfrentar a la justicia. Creo que ese es un tema medular. Y también lo fundamental, garantizar que las medidas que se toman, que van a afectar a los ciudadanos, sean medidas que sean tomadas con los ciudadanos, con los involucrados. Lamentablemente hemos visto que las recientes decisiones económicas tomadas se lo han hecho desde una visión de la gran empresa, de la banca, y lastimosamente se ha desconocido las necesidades, la realidad de las grandes mayorías que se encuentran pues en la calle en este momento, enfrentando una pandemia en total abandono por parte del gobierno. Por usted, en los debates que se han realizado dentro de este cronograma electoral, usted decía que el gobierno en realidad no genera empleo, sino que crea las condiciones para este empleo. ¿Cuál sería su estrategia entonces para que se puedan dar esas plazas de trabajo? Hay más de 400.000 personas que no tienen un empleo adecuado hoy en el país. Así es, lastimosamente 7 de cada 10 personas no saben lo que van a comer la semana que viene, no tienen empleo. Así es que por eso tenemos la iniciativa denominada Copago de Nómina, en la cual el Estado se compromete con financiar una parte del salario de las plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, para jóvenes, para personas mayores de 50 años. Pero también, Liz, es fundamental garantizar dignidad. En estos momentos, lastimosamente, donde no hay empleo y hay una crisis sanitaria que profundiza la crisis económica, necesitamos garantizar un mecanismo de alivio a nuestros ciudadanos. Por eso también tenemos una iniciativa Renta Básica de Emergencia, que lo que pretende es entregar un mecanismo de pago virtual para que esos ciudadanos puedan comprar su alimento y sus servicios básicos. Estas son dos herramientas, no solamente para garantizar dignidad, sino también para reactivar la economía, para reactivar el consumo. Esa renta básica que usted propone se trata de $400 mensuales a 1 millón de hogares. ¿Durante cuánto tiempo y cómo va a financiar también ese rubro que se convierte pues en una especie de bono, ¿no?, denominado renta básica? Bueno, Liz, es una solución excepcional y temporal para enfrentar una situación absolutamente excepcional como es la pandemia y la crisis económica. Esperamos realmente que este pago sea de hasta $400 y realmente es un mecanismo de pago virtual que no requiere ni endeudamiento ni recursos fiscales. Es un mecanismo, un circuito de pago solidario a través del cual, insisto, vamos a garantizar este mínimo alivio a las familias que se encuentran totalmente empobrecidas, Liz. Pensamos hacerlo durante un año, luego de eso evaluaremos la medida, dependerá de cómo avanza también la pandemia, la reactivación económica. Esperemos que sea
máximo un año, ojalá menos. Será una medida que tendremos que ir evaluando conforme avanza la crisis económica. Ahora, pero usted me dice no requerirá de endeudamiento, hablamos de pago virtual, pero no me queda muy clara cuál sería la figura. ¿Cómo va a poder solventar esos $400 mensuales durante un año a este millón de hogares? ¿De dónde saldrían esos fondos? A través de títulos del Banco Central, Liz. Nuestra legislación, nuestra Constitución lo permite. Es fundamental que en este momento el Estado active todos los mecanismos de apoyo. Nótense que ante la pandemia, incluso organismos internacionales están recomendando estos instrumentos de reactivación económica excepcionales, Liz. No podemos ser indolentes ante la realidad que viven nuestras familias. Si ya antes de la pandemia nuestros hogares de los sectores rurales, por ejemplo, nuestros niños tenían desnutrición crónica infantil, 1 de cada 2 niños de la ruralidad tiene, imagínense, este problema de salud. Imagínense lo que va a pasar con la pandemia. Ahora, pero una de las propuestas de este gobierno que ya está encaminada es hacer una reforma que blinda el Banco Central, precisamente han dicho, para que deje de ser fuente de financiamiento de cualquier gobierno de turno y deje de ser esa caja chica donde se cogía dinero para poder solventar o cubrir algunos huecos. En este caso usted dice que pudiera salir de los títulos precisamente del Banco Central. ¿Cómo haría si es que se llega a aprobar ese blindaje para esa institución? Bueno, es una reforma bastante compleja. Yo entiendo que se pretende enviar un proyecto de ley económica urgente. Yo quiero alertar a los ciudadanos. Un gobierno que está de salida, lo que debe hacer es garantizar en este momento lo prioritario. Lo prioritario es la vacuna. La gente, nuestros ciudadanos están saliendo a las calles a vender sus productos porque no tienen empleo de manera informal. Y resulta que en vez de garantizar en este momento la vacuna, garantizar un sistema de salud que esté listo para vacunar a millones de ciudadanos, estamos pensando en privatizar el Banco Central. Nótese, queridos ecuatorianos, que cuando ocurrió el feriado bancario teníamos un Banco Central supuestamente independiente y autónomo. Cuidado con ese proyecto de ley. El gobierno que está saliendo lo que debe hacer es garantizar en este momento un adecuado tratamiento de la vacuna y permitirle al siguiente gobierno gobernar el Ecuador y usar todos los instrumentos económicos que en este momento ofrecen la Constitución y la ley para enfrentar y sobre todo garantizar dignidad a nuestras familias que en este momento mismo están sufriendo la pandemia, la crisis económica, que están teniendo hambre sin que exista una respuesta real por parte del gobierno de turno. Pero ¿cómo garantizar también que no suceda lo que han dicho en innumerables ocasiones, incluso los expertos, ¿no? Que el Banco Central durante el correísmo fue utilizado junto con el IES como una fuente de financiamiento para cubrir precisamente algunos rubros, y eso ha dejado un hueco de 7.000 millones de dólares, dinero que nunca fue repuesto. Tomaron en préstamo ese dinero y no lo devolvieron. ¿Cómo garantizar también que no vuelva a ocurrir eso? Garantizando que tengamos una gobernante que sea responsable. Por eso estoy convencida, en efecto, que en este momento es el momento de las mujeres. Ante gobiernos que han sido lastimosamente autoritarios, demasiadamente verticales, ante gobiernos que han sido indolentes a la necesidad del pueblo, como lo que ha pasado en estos años, es fundamental garantizar que en la política exista menos pelea y más resolución de problemas. Por eso en este momento es el momento del liderazgo de reconciliación, es el gobierno que podemos aportar las mujeres en este nuevo momento. Así es que por eso mismo, Liz, es fundamental que el Ecuador sea gobernado por alguien que garantice esa reconciliación, que garantice responsabilidad en la toma de decisiones, y estoy convencida que es el momento de las mujeres. Ahora, regresando a este punto de la reforma que llevaría ese blindaje del Banco Central, pues sería una reforma necesaria para, dentro de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, para el desembolso que vendría en el mes de abril. Dentro de su propuesta de gobierno, usted precisamente dice que decidirá sobre la continuidad de los acuerdos con organismos multilaterales. ¿En base a qué decidirá si se mantienen o no estos acuerdos, que hoy han proporcionado pues recursos al país? Liz, queremos establecer una mesa de transparencia. Es fundamental que estos acuerdos, la renegociación, la deuda, los diferentes tramos, se evalúen, se analicen de manera independiente
y con transparencia de cara a los ciudadanos. Luego de realizar este análisis, si es que en efecto podemos renegociar los acuerdos a los que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es importante garantizar a los ciudadanos que cualquier decisión que pueda tomar esta mujer en calidad de presidenta de la República será una decisión basada en los intereses de las grandes mayorías del Ecuador. Basta de que todo el peso de la pandemia y la crisis económica lo estén siempre llevando los ciudadanos de a pie. Tenemos que comprender que cualquier medida que se tome deberá garantizar sobre todo la protección de los ciudadanos más vulnerables del Ecuador. Ahora, pero quizás concluir alguno de esos acuerdos que hoy están en marcha no pudiera afectar esa seguridad jurídica que usted contradictoriamente también dice su plan quiere fortalecer para poder atraer la inversión, garantizar esa inversión y que eso dinamice la economía del país. Así es, queremos garantizar certezas y condiciones para esa inversión privada. Pero también es importante en este momento que las instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, comprendan que existe una pandemia, una situación absolutamente excepcional que va a demandar mayor flexibilidad. Y es fundamental que los gobernantes tengan la sensibilidad para tomar decisiones. Las decisiones no se pueden tomar solamente con la banca o con los grandes sectores empresariales. Estas decisiones tienen que tener la sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres en el momento de tomar las decisiones, por ejemplo, dentro del seno de nuestro hogar. En el Ecuador se han tomado decisiones sin esa sensibilidad. Por eso que tenemos tanta desesperación, desolación en nuestros ciudadanos. Cuando recorro el país, eso es lo que siento, Liz. Por eso quiero llevar esos intereses a la mesa de toma de decisiones. Ahora, quisiera preguntarle sobre otros aspectos de su propuesta de gobierno. ¿Usted prevé revisar los procesos de monetización de los activos del Estado que pudieran estar en marcha? ¿Cuáles, por ejemplo? Yo creo que es importante evaluar los diferentes procesos, las concesiones que existen. Este gobierno también lastimosamente se siente que hay una desesperación por privatizar los recursos del Estado. Yo creo que esto tiene que tener una valoración técnica y además de transparencia. Queremos implementar un modelo de gobierno de transparencia, un gobierno abierto, donde estos procesos llamados monetización, que lo que son es una privatización, puedan darse, puedan tomarse con el conocimiento de la ciudadanía, tomando en cuenta que hay sectores que son estratégicos, que por constitución no se pueden privatizar. Se habla mucho, por ejemplo, de vender el Banco del Pacífico. Yo pregunto a los ciudadanos que en este momento me ven, realmente lo que quieren es privatizar la pobre banca pública que tenemos, que debe tener un rol fundamental en la reactivación económica, que debe ser un instrumento del gobierno de turno para poder entregar crédito en aquellos sectores de desarrollo que queremos impulsar, como el sector agrícola, el sector productivo, el artesanal, nuestra empresa pequeña y mediana. Ya sabemos lastimosamente que la banca privada es indolente. Por eso necesitamos un gobierno que tenga mano firme, que haga cumplir la ley, una junta monetaria autónoma que comprenda que la banca también es corresponsable de la reactivación económica de este país. Tenemos una central de riesgos que excluye a un gran porcentaje de la población. Lo primero que le piden para obtener un préstamo de $500 es no estar en la famosa central. Y resulta que durante la pandemia muchos de nuestros ciudadanos cayeron en esa central no por mala fe, sino porque estuvieron confinados, porque existía una pandemia que afectaba a todo el mundo y lastimosamente hemos sentido esa indolencia, Liz, que ha hecho que la banca privada no flexibilice sus requisitos, no dé facilidades a los ciudadanos en este momento de grave crisis. Bueno, pero sin sonar a una defensa, pues durante esta época de pandemia la banca se unió en dar también algunas facilidades durante esos meses más duros de la pandemia, ¿no? Ahora ya nos hemos reactivado y la situación quizás comienza a variar. ¿Cuál sería su posición, por ejemplo, sobre CNT, que también es otra de las empresas que desde el año pasado ya incluso se viene mencionando, pues podría ser una de las que entre dentro de este esquema de privatización o de monetización? Estimada Liz, nosotros dentro de nuestro plan de gobierno tenemos un producto denominado, un pilar denominado canasta básica virtual, que lo que quiere es garantizar que el Estado, con el apoyo de la banca privada, del sector privado, puedan llevar la conectividad a los sectores rurales, a los sectores urbanos marginales. CNT es una empresa estratégica para este proyecto. Necesitamos usar todos los recursos del Estado para garantizar conectividad, sobre todo a nuestros sectores rurales,
Liz, yo le comentaba, estuve este fin de semana en Chimborazo y nuestros padres de familia, nuestros niños confirman en efecto que no están teniendo la conectividad. No se están educando, nos estamos engañando. La educación virtual para los sectores más pobres, más excluidos del país, son una falacia. No tienen ni computador, ni tablet, ni siquiera la conectividad. Por eso, por ejemplo, CNT debe ser más bien una empresa estratégica que como Estado deberíamos fortalecer para garantizar que desde el Estado se promueve la llegada a la conectividad del Internet a estos sectores que requieren tecnología, que tienen derecho a la tecnología. Por eso, durante la administración de Jimena Peña, veremos la llegada del Internet como un servicio básico, un derecho al que tienen los ciudadanos más allá de donde vivan. No quiero dejar de preguntarle, en caso de llegar a la presidencia, me imagino ya hay un bosquejo de quienes pudieran ser sus colaboradores más cercanos y quisiera saber si va a tener entre ellos figuras del correísmo, figuras del actual gobierno quizás, nombres que hayan sido relevantes durante esos gobiernos y que puedan acompañarle a usted en caso de llegar a Carondelet. Estimada Liz, lo que tenemos claro es que nuestro gobierno tiene que tener un gabinete paritario, porque es fundamental reducir la brecha de participación política. ¿Nos puede mencionar quizás algunos nombres? Para nuestras mujeres. No tenemos nombres definidos. Lo que yo le puedo decir es que vamos a integrar un gabinete sin odios, sin revanchas, sin persecuciones, sin satanizaciones, Liz. Más allá, lastimosamente, creo que durante la gestión de este gobierno se ha descartado a ciertas personas que pudieron haber colaborado de mejor manera, sobre todo, Liz, por el recorrido, por la experiencia. Gobernar un país no es fácil y se requiere de gente nueva, por supuesto, pero también se requerirá de experiencia en el manejo de ciertos sectores. Yo creo que es importante entonces tener la madurez y la sabiduría para integrar un gabinete de gobierno de gente que conozca los temas, pero sobre todo también que tengan una trayectoria impecable. Vamos a proteger muchísimo la confianza de los ciudadanos de llegar a la presidencia de la República. No permitiremos que una persona cuestionada empañe todo el esfuerzo de un equipo de trabajo que lo que va a hacer es garantizar esa transparencia y mantener esa confianza de nuestros ciudadanos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana ampliando algunos de los puntos de su plan de gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liz. Que tengan un buen día.